En 1896 el barón de Coubertin rescata los Juegos Olímpicos, aquellos juegos que se habían desarrollado en la ciudad griega de Olimpia 4 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Esos juegos en los que reunían a los más viriles hombres, incluso mujeres, para hacer esos deportes de lucha, levantamiento de peso, carrera y atletismo. A raíz de la batalla de Maratón se conoció, por tanto, también una nueva prueba, 42 kilómetros a pie corridos. Esta sería la prueba estrella en 1896 en los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Mucho ha llovido, más de 100 años, y cada 4 años se celebran este acontecimiento deportivo que es el que más oyentes, el que más espectadores recibe, el que más deportistas congrega y, sobre todo, en el que más fraternidad, espíritu deportivo y compañerismo se respira. Hoy hacemos un especial sobre los Juegos Olímpicos porque los Juegos Olímpicos es el instrumento del siglo XX y del siglo XXI para conectar naciones. Y escuchamos a Pedro García Aguado, miembro de aquel equipo de waterpolo que hizo historia. Historia porque ante un aparente fiasco en Barcelona, tras perder esa final ante su público y lograr la medalla de plata, 4 años después, en los Juegos Olímpicos del Centenario, en 1996 en Atlanta, el equipo de waterpolo y Pedro García Aguado conseguían el oro. ¿Se puede aprender a comunicar en el deporte? Bueno, en el deporte puedes comunicar de muchas maneras, porque claro, en el deporte, sobre todo en el agua, no tienes mucha capacidad para poder hablar, pero sí que puedes demostrar lo bueno que eres jugando. O tan solo, no lo bueno que eres jugando, sino todo lo que te has esforzado para poder estar a alto nivel. Y yo pienso que aquel equipo nos ocurrió aquello, fuimos capaces de comunicar que queríamos ganar la medalla de oro en una Olimpiada y que para eso nos esforzamos muchísimo. A partir de ahí, pues luego en las cenas, en las celebraciones, siempre hay el que se dirige a los demás en algún tipo de discurso, y en ese caso me tocaba a mí muchas veces, ¿no?, hacer el discurso, no sé por qué, porque yo creo que era el que menos vergüenza tenía y el que menos sentido del ridículo tenía. Tengo que decir que lo hacía regado con unas copas de vino siempre, o sea que me hacía perder el miedo eso. Pero me tocaba hablar y a veces decía cosas coherentes y otras verdaderamente estupideces. ¿Qué tipos de discursos se necesitan en esas cenas? ¿Motivacionales, de empatía, para descargar adrenalina? Yo pienso que en esas cenas lo que hacíamos era más bien una exaltación de la amistad, sobre todo cuando estábamos entre nosotros y no había entrenadores, no había directivos. Sin embargo, cuando tenías que dirigirte a los directivos o los entrenadores se tenían que dirigir a nosotros, era otro tipo de discurso. Con los directivos siempre hacíamos reivindicaciones. En ese caso no hablaba yo porque yo era muy directo, entonces hablaba del capitán y el capitán era mucho más diplomático a la hora de esas reivindicaciones, de pedir y de poner en conocimiento de los directivos esas recomendaciones o esas reivindicaciones, perdón. Y los entrenadores cuando nos hablaban, ahí hay un gran gap de calidad. Hay entrenadores que saben comunicar muy bien lo que quieren y otros entrenadores que por mucho que se esfuercen no comunican aquello que quiere que el equipo haga, ¿no? Entonces el equipo, en nuestro caso, a veces nos teníamos que autogestionar. ¿Te ha servido esa experiencia de que un entrenador no te comunique del todo para tu mejora comunicativa a lo largo de los años? Yo pienso que a mí lo que mejor me ha venido ha sido entender que la comunicación tiene que ver muchas veces con estar alineado, ¿no?, entre lo que piensas, lo que sientes y sobre todo qué quieres comunicar. Y huir de las trampas del lenguaje. Utilizamos mucho el lenguaje con trampas, ¿no? Por ejemplo, la palabra o el verbo creer, ¿no? Yo veo a muchos políticos ahora que dicen, yo creo, nosotros creemos. A ver, si tú crees, puede ser que no estés seguro de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que eso me transmite mucha desconfianza a mí. Sin embargo, yo pienso, yo opino, estoy seguro de, aunque a veces no es fácil estar seguro de todo, pero sobre todo cuando te dedicas a política, el yo creo a mí me da muchísima inseguridad y veo muchos líderes políticos empezando sus frases con yo creo o nosotros creemos. Entonces, sí que me ha ayudado el formarme, ¿no?, y aprender, por ejemplo, programación neurolingüística
y hablar en público. Hablar en público no he estudiado, pero tengo un don natural que he ido ejerciendo durante, pues yo creo que ya van para 8 años que me dedico a hacer conferencias, y a partir de ahí se nota mucho cuando realmente tengo al público que me está oyendo alineado a lo que yo estoy diciendo, o está cada uno pensando en sus cosas. Y eso es una energía que el buen orador o el buen comunicador ha de tener cuando se dirige a un público. Saber si los tiene cogidos y si están atentos y si están realmente sintiendo lo que el orador les está transmitiendo. Y empezamos con los tips comunicativos. Unos tips comunicativos que van a ir orientados en la relación que existe, ese vínculo entre entrenador y atleta. Recientemente tenemos el ejemplo de uno de los atletas de las jóvenes promesas españolas del atletismo, que en el 4x400 que se celebró hace 2 semanas consiguió la medalla de plata. Pero quiero hablaros de 3 conceptos clave, ya que la relación de ese atleta era muy curiosa y lo que me despertó la atención no fue simplemente una relación entrenador-atleta, sino que encima eran padre e hijo. Y esa es un poco, digamos, la imagen que se tiene que, de alguna manera, dibujar en la mente cuando estamos pensando en una relación entrenador-atleta. Tiene que haber un vínculo muy cercano. Y queremos hablaros de 3 formas, digamos, de 3 métodos, de 3 puentes de comunicación entre entrenador y atleta para que el atleta consiga sus objetivos. En primer lugar, os hablaremos de los retos, nuestros retos. El entrenador tiene que mostrar una vinculación completa a aquellos objetivos, a intentar tratar aquellos miedos y, sobre todo, a formar parte del día a día de ese, digamos, soñador que es un atleta. Hay muchos atletas que se pasan toda su carrera buscando un sueño que jamás alcanzarán, o hay algunos de ellos que tienen la suerte de conseguirlo y a lo mejor en unas edades que no son las correctas o las corrientes dentro del deporte. Digamos que el entrenador tiene que tener una figura que tiene que ser casi como un hermano del atleta, manteniendo siempre las distancias. Y el tener esos retos de alguna manera simultáneos entre entrenador y atleta, lo que conlleva es que haya una simbiosis en cada día de trabajo, porque para ser un atleta y poder competir, pues muchos de ellos se puede decir que se lo juegan todo en unos segundos. Es por ello que ese es el primer consejo que queremos dar dentro del mundo de la comunicación, el saber trasladar como entrenador que los retos del atleta son los tuyos. En segundo lugar, el uso de un lema. Ese lema va a ayudar a levantarse a ese atleta esos días que las cosas no van bien. Ese lema va a ser el que celebres y el que cantes una y otra vez cuando de verdad lleguen los buenos resultados. Y ante todo va a ser aquella frase que para muchos a lo mejor no cobrará ningún sentido, pero que para ese atleta y para ese entrenador, o aquel grupo de atletas y ese entrenador, van a significar algo realmente especial. Y quería quedarme con una frase que tuve la oportunidad de ver de uno de los mejores atletas olímpicos de la historia, Michael Phelps. Un nadador que tiene uno de los récords más increíbles de la historia de la natación. Y curiosamente luego ese lema que él tenía, que él se repetía antes de salir a nadar, pues curiosamente coincidía con uno de los, vamos a decir, eslogans que hablamos hace 2 programas. Pero escuchad esta frase y ver qué os parece. Él, antes de nadar, decía: no voy a predecir la historia, pero nada es imposible. Nothing is impossible es uno de los eslogans más utilizados por una marca deportiva. Michael Phelps, al fin y al cabo, es uno de los referentes dentro del mundo de la natación y un deportista de élite que ha marcado un legado. Y vayamos al tercer punto. El triunfo siempre es del deportista. Y aquí quiero hablar de ese respeto que tiene que existir entre entrenador y atleta. Y me gustaría dibujar de alguna manera en la mente de todos nuestros oyentes la figura de Toni Nadal con Rafa Nadal. Ahora ya no es su entrenador, ahora está Carlos Moyà. Pero Toni Nadal siempre una persona muy crítica con su sobrino y al mismo tiempo ese atleta que él entrenaba. Y nunca, y eso es importante, nunca se hizo partícipe de los triunfos de su sobrino. Sino al contrario, siempre buscaba puntos de mejora y al mismo tiempo trataba de alguna manera gestionar ese posible, vamos a decir, factor que existe en el atleta que lo gana todo, que es que se desestabilice. Entonces, vuelvo a recapitular. Respecto a la relación entrenador-atleta, tiene que existir que los retos del atleta sean los retos tanto del atleta como del cuerpo técnico, es decir, el entrenador. En segundo lugar, el uso de un lema, esa frase que nos ayuda a despertarnos y sobre todo a levantarnos de cada golpe que nos dé
pues todo aquel entrenamiento que necesitamos para intentar conseguir aquello que todos anhelamos, la gloria. Y por último, el triunfo siempre es del deportista, no ser egoístas. Aunque estamos hablando constantemente de elementos de compartir, en ese caso el deportista es el que se lo merece todo. Eso es todo. Y creo que si hay una película icónica de los Juegos Olímpicos en la que puede retratar muy bien lo que se vive, las dificultades y las alegrías, esa película es, Manu. Carros de fuego. Y cogiendo ese concepto del que va y en el que trata la película, que es el atletismo, cojo el testigo. Cojo el testigo de mi hermano, el que normalmente es responsable de esta sección, y cojo el testigo del equipo de Con Palabras, para hablar de una película que mi padre, cuando yo era muy pequeño, me la inculcó como casi cátedra para mi vida, que es la película de Carros de Fuego del año 1981, que trata sobre un equipo joven, vamos a decir, no juvenil, sino joven. Joven tanto, ya no solo en edad, sino a lo mejor en ese desarrollo que se suele exigir un atleta. Un atleta tiene que madurar pues casi con una aceleración innata y convertirse en un adulto y saber razonar y administrar el fracaso. Y hablamos de los Juegos Olímpicos del año 1924 de París. Estamos hablando de una Inglaterra post Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de una Inglaterra que de alguna manera ve en el deporte una forma de, pues vamos a decir, hacer esa batalla, ¿no? Esa guerra, porque los Juegos Olímpicos al fin y al cabo pues una competición. Por gracia divina no existe ningún tipo de violencia, pero al mismo tiempo pues que se transpone muchas veces hasta elementos políticos. Aprovechando que en 2024 los Juegos Olímpicos también van a ser en París y va a ser el 100 aniversario de esos Juegos Olímpicos, los que vivimos en esta época conocemos unos Juegos Olímpicos modernos, con muchas estrellas deportivas, pero en 1924... ¿los deportistas eran estrellas o era diferente, Manuel, lo que podemos ver en la película? Pues muy sencillo, eran los Juegos Olímpicos amateurs, era el verdadero deporte, no eran gente profesional, eran gente que a lo mejor sí había practicado pues o atletismo o cualquier otro tipo de deporte, pues a lo mejor en la escuela, en el instituto, la universidad, pero no tenían, digamos, la capacidad técnica ni los elementos tecnológicos que se utilizan ahora pues para poder medir cualquier tipo de rendimiento. Era realmente el deporte puro. Era el deporte de que pues tenía que haber elementos innatos que te ayudasen a ser mejor, aparte del entreno, claramente. Sí, como se ve un poco en la película, no son deportistas profesionales, son estudiantes universitarios que además lo compaginan con sus estudios y con una vida futura. Entonces, ese aspecto creo que ha cambiado mucho el deporte con respecto a nuestra actualidad. Y se figura de alguna manera en la película, y ahora pasaremos a unas cuantas frases que realmente para mí marcan la película, la figura de los Estados Unidos. Aparecen en esos Juegos Olímpicos y ellos sí son profesionales, vienen con sus propios entrenadores, vienen con su propio material, vienen con unas botas especiales, porque hay que decir que no corrían en un terreno muy muy llano, sino que había gravilla y había que utilizar botas de clavos que ahora actualmente ni se contemplan. Y bueno, pues me gustaría trasladar una serie de frases que creo que despiertan tanto el contexto histórico como la realidad del deporte. Y empezaré con una que creo que para mí marca el principio de la película y sobre todo marca la idea de lo que vendrá después, que dice así: cerrando los ojos podemos recordar a aquellos hombres jóvenes con esperanza en sus corazones y alas en sus pies. Ese simplemente es una especie como de, vamos a decir, buen recuerdo, un sueño, ¿no? Idealizar aquellos momentos en los que entrenaban en las playas de la costa británica antes de presentarse en uno de los momentos o hitos históricos de sus vidas, en aquel equipo británico, como he dicho, muy joven y que encima pues tenían que compartir ya no solo la competitividad, sino los egos. Sin duda, Manuel, Carros de Fuego es hiperconocida por su banda sonora, que es muy motivadora, pero esas imágenes que justamente estás hablando del equipo corriendo por las playas, ese poder de la imagen tan potente, de esa juventud que nace en la Primera Guerra Mundial, es un factor muy determinante para que esta película sea
comunicativamente hablando, muy potente. Así es. Además, hay pequeños atisbos durante el principio de la película, los primeros, vamos a decir, 25 minutos, sobre también la presión que tiene esa generación. Es decir, ellos, digamos que se les tiene un poco la idea como que son unos salvados, ¿no? Algunos de ellos, pues, de refilón saben realmente el impacto de la Primera Guerra Mundial, pero son un poco como esa generación que tiene una deuda a los que perecieron para defender sus derechos y sus libertades. Entonces, una sobrepresión que la viven ellos de una manera pues muy inglesa, ¿no? Como muy profunda y al mismo tiempo con mucho respeto, pero intentando mantener un poco esa liturgia que gira en torno al pueblo británico. Y lo vemos en la relación que existe, pues por ejemplo, en la figura de Eric Liddell, que es una persona de origen escocés, que viene de una familia que es muy católica y que constantemente le inciden en el concepto de lo de la Primera Guerra Mundial y de que le debe algo a Gran Bretaña, teniendo en cuenta que es escocés y que ahí ya se ve un poco aquellos atisbos de no existe una sensación tan cercana a lo que es el sentimiento británico por su parte. El sentimiento británico o el sentimiento ruso, estadounidense, español o francés. ¿Por qué? Porque resulta la paradoja de que los deportistas, igual ahora en el siglo XXI, que están tan profesionalizados, que viven de sus deportes, llegan a los Juegos Olímpicos y ¿para quién están compitiendo? ¿Para ellos mismos? ¿Para su país? ¿Qué imagen transmiten? Tú, Manu, que eres profesor de comunicación, ¿qué crees que marca personal o qué imagen transmite? Porque en Carros de Fuego está muy claro que lo hacen por su nación. Pero actualmente en los Juegos Olímpicos yo creo que hay una cosa que despierta, pues a lo mejor, o vamos a decir que rescata este sentimiento, pero que lo ves solo en países muy pequeños, en países que a lo mejor por primera vez compiten en los Juegos Olímpicos, en países que a lo mejor hasta han de alguna manera competido hermanados y que tienen una división histórica, política y social. Digamos que los Juegos Olímpicos a veces se convierte en una excepción, ¿no? Como que se convierte en una breve burbuja de ese ritmo que casi es agotador en la sociedad y en la historia del ser humano. Entonces, podemos decir que hoy en día pues habrá grandes países que compiten casi hasta como si fueran compañías de publicidad por sus marcas. Hay otros países, sobre todo los organizadores, que compiten más con un sentimiento nacional, porque tienen, pues, digamos, entre el público a su pueblo y tienen que de alguna manera dar la cara, vamos a decirlo así de una forma vulgar. Coged el ejemplo de los Juegos Olímpicos del 92, España jamás consiguió tantas medallas como en aquel momento y fue porque competías en casa y le debías algo a la gente. Entonces, de alguna manera, digamos que se ha perdido, ¿no? Ese sentimiento tan cercano a, no sé, podemos llamarle patriotismo o podemos llamarle responsabilidad. Sí, claro, porque los países, pues, cuando decías lo de ejercicios de marketing, que todo el mundo habla del equipo de baloncesto de Estados Unidos, que incluso se quedan en un barco aparte, y son una marca, como tú bien decías. Pero, por ejemplo, en los pasados Juegos Olímpicos, que las dos Coreas compiten juntas, pues es ese espíritu olímpico, ¿no?, que el Barón de Coubertin quería, de unir naciones y que a través del deporte pues se conectaran. ¿Vemos eso en la película de Carros de Fuego? En la película se ve mucho, se ve en muchos detalles. Es decir, cada uno, digamos, que sabe de dónde viene y a dónde va. Cosa que a lo mejor en el deporte actual no se ve pues tan reflejado. Ves que constantemente ellos tienen conversaciones, por ejemplo, por teléfono, algunos del equipo de Gran Bretaña con sus padres, y ven la desaprobación de los padres porque piensan que pierden el tiempo. Algunos otros saben que sus padres, de manera definitiva, por una cuestión a lo mejor religiosa o cultural, no ven que el deporte vaya a ser algo que genere un enaltecimiento del sentimiento británico. En definitiva, también tiene un debate interno, ¿no?, y familiar y cercano. Sobre todo es curioso porque la película conecta dos religiones, conecta dos formas distintas de ver la vida. En aquella época hay dos deportistas de dos credos distintos, pero se entienden entre ellos. Ven, pues uno no puede, digamos, participar en domingo y el otro pues se ha enfrentado a la discriminación. Y entre ellos dos, pese a que son de orígenes distintos, uno es inglés, otro es escocés, se entienden, comparten el deporte. Y yo creo que eso la película lo transmite muy bien, porque al fin y al cabo cuando haces deporte con gente distinta a ti, al final te acabas conectando a ellos. Eso es realmente un debate maravilloso, porque una sociedad posguerra que siga teniendo encima más divisiones es algo raro, y la película lo representa en la figura de Harold Abrahams, de origen judío, cuando tiene una conversación con, digamos, los directores de la Universidad de Cambridge, y que piensan que nunca un judío va a tener esa oportunidad, ¿no?, de representar a Gran Bretaña, y dice una frase que creo que Gonzalo la tiene muy interiorizada, que ¿cuál es? Es aquella frase de cuando van a comer a un restaurante y dice: es como llevar a un judío al río y no dejarle beber.
Entonces, yo creo que todo el rato la película te enseña eso. Porque nada más ingresas en la universidad, es lo que te cuenta ya. Aparece allí y de repente dicen, ¿pero usted va a participar en el coro de la universidad? Es un coro católico, no sé si usted podrá participar en él. Así es, como se ve, hasta después de sufrir vamos a decir, pues una mala época, la gente a veces ni aprende y continúa dividiendo. Y cogiendo el guante de lo que acaba de decir Gonzalo, quiero llegar a la segunda frase. Y es una frase que creo que es un poco esa responsabilidad que se le, de alguna manera, otorga a aquellos atletas que representan a Gran Bretaña y que se ve por el círculo cercano y familiar de Eric Liddell cuando dicen aquello de «eres el poseedor de muchos dones y es tu sagrado deber usarlos para el bien». Casi que se puede decir que la figura de Eric Liddell no corre ni por él ni por Gran Bretaña, casi parece que corre por la religión, como es una figura. Y al fin y al cabo pues su familia es una figura pues muy católica y que al fin y al cabo pues están muy arraigados a la sociedad, casi parece que tienen que correr con una deuda que es espiritual y que digamos que es difícil de saldar. Esa deuda espiritual, yo no sé si cada 4 años con los Juegos Olímpicos o incluso en los mundiales de atletismo, la polémica que se genera cuando las mujeres de países musulmanes corren con el velo, ¿no?, etcétera, ese poder de esa imagen de corriendo totalmente cubiertas, las críticas o las alabanzas por hacerlo así generan mucho debate ideológico, ¿verdad? Así es, por desgracia los Juegos Olímpicos a veces, y eso hay que tenerlo de una perspectiva muy clara, ¿no? Son el vivo reflejo de los conflictos sociales y culturales. Y tenemos cosas como que ha habido atletas que se han negado a correr por el día en el que se celebraba, y aquí en esta película se ve reflejado. Ha habido cuestiones, pues por si no me dejan correr con el velo no compito, o nadar sin el cuerpo cubierto pues no compito, y al fin y al cabo pues a lo mejor ahí pues los Juegos Olímpicos tienen también un compromiso, ¿no?, hacia la sociedad, cualquier tipo de sociedad del país del que vengas, de alguna manera abarcar cualquier tipo de respeto. El problema es que es muy complejo. Claro, el triste caso, por ejemplo, en Múnich 72, el asesinato de los deportistas palestinos israelíes, ¿no? Este conflicto que hubo en los Juegos Olímpicos del 72, que marcaron una época por las 7 medallas de oro de Mark Spitz, que luego, como decías antes, Michael Phelps, que las superas. Qué poder de imagen, qué poder de convocatoria y cuánto debate ideológico, como decías, Manu. Comentabas que en la película está muy reflejado por esta persona que igual corre por sus creencias en vez de por su voluntad o por el pueblo británico, ¿no? Así es, hay un momento muy interesante en la película, recomiendo a aquellos que no la hayan visto que la disfruten. Hay un momento que cogen el barco, salen de Gran Bretaña y se dirigen a París. Ese barco es la esperanza de una nación, es la esperanza en los corazones de mucha gente que ve en el deporte una manera como, vamos a decir, de revancha, ¿no? Pero una revancha positiva, pero al fin y al cabo es una responsabilidad, un peso que muchos atletas y muchos deportistas de élite a veces llevan y les llevan hasta la extenuación. Y hay una conversación con uno de los líderes, que además es una persona de alta aristocracia británica, que les comenta las responsabilidades que tienen ellos. Y se lo comenta justamente, coge tanto a Eric Liddell como a Harold Abrahams y algunos más, que forman parte, digamos, de la élite de ese equipo completo, y les hablan de las responsabilidades, de cómo tienen que organizarse. Pero claro, estamos hablando de una sociedad, en este caso la que refleja la película británica, que es muy estoica en sus valores y que a veces hasta intenta de alguna manera sobrepasar cualquier creencia, ¿no?, o cualquier elemento que tengas tú interiorizado, porque existe algo por encima, que es la figura del caballero británico. Me parece curioso cómo en una misma película se pueden hacer alusiones al tiempo actual, a la sociedad en el que está ocurriendo todo eso, y al mismo tiempo evocando al pasado y a los orígenes griegos de los Juegos Olímpicos. Si rescatamos las dos oraciones que nos has traído, en ellas me parecía encontrar ecos a la antigüedad grecolatina, a la cuna de los Juegos. Por ejemplo, en la primera oración hablaba de los corredores como seres con los pies alados, lo cual nos recuerda a esa figura mitológica del mensajero de los dioses, Hermes o Mercurio. Entonces, decirle a un deportista de los Juegos Olímpicos tienes los pies alados no es
no es solamente una forma poética de decirle corre rápido, es una forma de elevarle a los altares del Olimpo, de convertirlo en un dios y de rescatar la cuna grecolatina de los juegos. En la segunda oración lo mismo, parece que es una frase que le pudiera decir un dios a su hijo, a un semidios. Ahí sobre tus hombros pesa un legado, tienes un deber sagrado que cumplir. Sí, lo que dice Leire es muy cierto por eso, porque da la impresión de que los deportistas están por encima de los seres humanos. Y yo creo que la película tiene esa responsabilidad sobre sus hombros, como que tienen que ir a ganar y solo ganar, y ya verás cómo no ganes. Entonces, eso creo que en el deporte de élite se ve mucho, esa inmensa responsabilidad de la victoria. Y yo creo que cuando ves en la televisión cualquier deporte y en los Juegos Olímpicos, cuando pierden o han tenido un mal día, les ves que se han derrumbado completamente. Y con esto quiero aterrizar en la tercera frase que creo que destaca mucho a lo largo de la película, que dice así: mi padre olvidó una cosa. Esta Inglaterra suya es cristiana y anglosajona, al igual que las que ocupa el poder y la que sigue tras sus pasos, los siguen celosamente. Pero yo lucharé con ellos, contra todos, uno a uno, y voy a hacerles perder el equilibrio. Harold Abrahams. Con esto, al fin y al cabo, es un poco ese reto que él ve desde todo su, vamos a decir, desarrollo hasta que llega a los Juegos Olímpicos, los retos, toda esa, digamos, vamos a decir, burocracia que gira en torno a su figura, y de alguna manera como que reta a todos aquellos que se enfrentan a él, y él tratará de conseguir la gloria, con ellos o sin ellos, pero que poco a poco les acabará demostrando que se equivocan. Que se equivocan, y el momento para demostrarlo son los Juegos Olímpicos, que son exactamente el periodo donde se realizan las competiciones, que aprovechando que es un programa comunicativo, os recordamos que no debemos confundir con Olimpiada, porque la Olimpiada son los 4 años que pasan entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, desde los Juegos Olímpicos de invierno, cada 2 años, lógicamente, pero un apunte, en la Olimpiada se preparan y en los Juegos Olímpicos disfrutan de la competición e intentan alcanzar la gloria. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias por el apunte, Pablo. Al principio en los tips comunicativos cómo debería ser la relación entrenador-jugador, esa relación comunicativa, pero en los Juegos Olímpicos y en cualquier mundo deportivo, Leire, podemos entrar a fondo de muchísimos tipos de discursos, ¿verdad? Sí, en este caso el que he seleccionado para el día de hoy es un género discursivo tan antiguo como la vida misma, y es la arenga. La encontramos muchísimo en el tiempo actual en el ámbito del deporte, pero por un momento quería remontarme de nuevo a la antigua Grecia, que es donde la arenga nace en un contexto bélico. Las arengas de aquel entonces eran arengas militares que podemos imaginar fácilmente al típico general griego o más bien romano que alienta a sus soldados minutos antes de salir al campo de batalla. La arenga es entonces un discurso visceral que se utiliza para alientar, para dar aliento, ánimos al soldado que está a punto de darlo todo. El cine se ha hecho eco de estas arengas militares de la antigüedad y en muchas ocasiones las han recreado en sus películas. Estoy pensando, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Pablo, cuando diste clase a un grupo de alumnos entre los que yo me encontraba, nos trajiste una película del Señor de los Anillos, una escena muy concreta en la que justamente se trataba de una arenga militar de un hombre a sus soldados. ¿Por qué escogiste esa escena para enseñar oratoria? Bueno, la escena es la última de cuando la unión de hombres, elfos, Gondor y Rohan contra Mordor, es decir, van a acabar contra el mal, son muchísimos menos, es decir, el número les pueden multiplicar por 1000 fácilmente, y Aragorn, que es el protagonista, pues arenga a los suyos. ¿Por qué? Porque no tienen que ganar la batalla, lo único que tienen que hacer es ganar tiempo para que 2 hobbits destruyan el anillo. Siento si he hecho el spoiler del Señor de los Anillos, pero claro, tienen que ganar tiempo y todos los hombres que le acompañan saben que van a una misión suicida. Entonces,
cómo tienes que arengar a esas personas, cómo les tienes que motivar para seguir cumpliendo el objetivo de las 3 películas, que es que se consiga destruir el anillo. Pues escogí esa escena porque es un discurso corto, breve, en el que la principal arenga que se hace es una, que es: somos hombres y como hombres tenemos que vivir y luchar unidos. Y como los reinos estaban separados, pues es una forma de unir y unir una misma causa. Ya nos has dado con este ejemplo una primera característica de la arenga, que es la sencillez, la claridad y la brevedad. La arenga no solamente se ha dado en el ámbito bélico y ha sido recreada en el cinematográfico, sino que la encontramos también en otros contextos como puede ser el educativo. Antiguamente, quizás ahora ya no tanto, se estilaba en las graduaciones, cuando un alumno de universidad estaba a punto de salir al mundo laboral, a que un profesor les arengase a sus alumnos para darles aliento para que se enfrentasen a esa guerra que era la vida que les deparaba fuera de las aulas. A día de hoy la arenga así más bien universitaria no está tan en uso, pero en otros ámbitos de la educación sí que podemos encontrarla. Por ejemplo, Manu, tú que preparas equipos de debate, ¿acostumbras a arengarlos minutos antes de que salgan a debatir? Y si es así, ¿cómo lo haces? Pues la verdad es que sí, soy bastante insistente. En primer lugar, trato de repetir el lema que les he inculcado desde el primer día de preparación. Y luego, en segundo lugar, trato de recuperar un poco los fallos que a lo mejor han cometido en un debate previo, decirles cómo los hemos de alguna manera abarcado y cómo los tenemos que corregir, pero como ves, hablo de nosotros, ¿no? Como equipo, formo parte de ellos, si ellos fallan, fallo yo. Y en tercer lugar, siempre escojo a alguien del equipo que sea como más responsable y hablo con él como 20 segundos y le digo: mira, cada momento que veas que entran en pánico, tú eres el punto angular, la piedra en la que tiene que pivotar todo. Así que toma esa responsabilidad. Cuando a una persona le miras a los ojos y le dices directamente que tiene que tomar esa responsabilidad, digamos que lo interioriza e intenta de alguna manera pues no fallar. O sea que a los rasgos que nos había dado Pablo de la brevedad, la concisión, la claridad, los que nos aportas tú sería la utilización de la primera persona del plural, la utilización de un lema y las instrucciones. No solo dar aliento, sino recordar unas instrucciones para tenerlas en cuenta y frescas antes de debatir. La arenga a día de hoy, en el contexto en el que más se utiliza, es el deportivo, y es por eso que hoy la traigo aquí, a propósito de los Juegos Olímpicos. Si recordamos unos programas atrás, Tony, a propósito de la publicidad, nos traía un anuncio, si no me equivoco, el de Adidas, que justamente mostraba a un grupo de hombres y mujeres corriendo, haciendo atletismo, y de fondo una voz en off que les arengaba a la lucha, que es el running. Si más concretamente lo trasladamos ya no solo a la publicidad, sino al mundo real, rápidamente nos viene a la mente el típico entrenador que en el vestuario arenga a sus futbolistas minutos antes de que salgan al campo, y ya más concretamente en el ámbito de los Juegos Olímpicos estoy segura de que también los entrenadores arengan a sus deportistas minutos antes de salir a correr o hacer el deporte que ellos practiquen. Pero cualquier tipo de persona, se dedique o no al ámbito del deporte, tiene en su día a día que hacer arengas. Por ejemplo, si da clases particulares a un niño y le quiere dar aliento la víspera de su examen, o hay muchísimas situaciones. Entonces, por eso me parece importante que tengamos claras las claves para escribir una buena arenga. Tenemos ya las que nos han ofrecido Pablo y Manu, y querría añadir algunas otras. Manu hablaba de la utilización de la primera persona del plural, del nosotros, para incluirse también el entrenador o el formador. Y junto a ese uso personal, a mí me gustaría también proponer la segunda persona del singular o del plural. El incidir directamente sobre tú o sobre vosotros, y evitar en cualquiera de los casos la tercera persona del singular. Creo que es mucho más potente decir nosotros tenemos un deber, o tú tienes un deber, o vosotros tenéis un deber, que decir la persona que quiera ganar una carrera debería. No está incidiendo tantísimo sobre la persona. Otro consejo, utilizar el modo imperativo.
En ocasiones nos parece más respetuoso utilizar el desiderativo, hablar intentando transmitir los deseos. Me gustaría que si no fuese molestia cuando salgas a correr, pero no es directo. No tenemos que tener miedo de utilizar el exhortativo o el imperativo. Tienes que salir a correr y debes darlo todo. Es una orden, es una obligación, no hay otras opciones. Y por último, me parece muy clave también de las arengas el invitar al sueño. Utilizar un lenguaje poético o metafórico que invite al deportista a soñar. Porque tenemos esa sospecha como seres humanos de que si soñamos algo seremos capaces de hacerlo. Esta invitación al sueño puede estar concentrada en el lema del que Manu nos hablaba o ocupar otras partes del discurso que no propiamente sean el eslogan. La única condición para que la invitación al sueño sea efectiva sería no utilizar metáforas que impidiesen la comprensión. Utilizar un lenguaje poético, sí, pero que sea claro y que se entienda perfectamente. No podemos construir un mensaje que sea casi como un jeroglífico que el receptor tenga que descifrar. Pablo nos hablaba de la sencillez, de la claridad, de la brevedad, y eso implica una invitación al sueño, un lenguaje poético claro. Y para terminar, vamos a hacer un ejercicio práctico, Gonzalo. Me gustaría... Adelante, por favor. A ver, cuenta para nota, ¿eh? Me gustaría, a ver si pudieses improvisar una arenga en la que intentases animar a nuestros oyentes a construir arengas. Perfecto, pues muy claro. Vamos a empezar de la siguiente forma. El día en que estéis ante la realidad, una realidad a veces horrible, a veces dura, a veces complicada, ese día luchad. Ese día, cuando tengáis dudas de cómo comunicar, luchad. Ese día pensad cómo luchar, pero siempre luchar. Ese día llegará pronto o llegará a toda una eternidad, pero ese día va a llegar, ese día lo veréis y sobre todo ese día disfrutadlo, porque ese día será para vosotros. Será un día único en el que tendréis que comunicar muchas cosas, muchos sentimientos, muchas ideas, tantas que incluso cuando habréis terminado ese día tendréis y pensaréis en que hay un montón de cosas que no habréis dicho. Pero cuando recordéis ese día, será un día único. Será un bonito recuerdo y sobre todo será un día en el que os habéis dado cuenta de una cosa, de que lo hicisteis bien. Bravo, bravo. Muy bien, Gonzalo. Gracias. Pero un poco, con respecto a las arengas, hay una cosa que me parece muy bonita, que se permite mucho la poesía. Es decir, en una arenga, aparte de lo que hemos comentado de que tiene que ver la firmeza, el imperativo, se permite mucho a crear una imagen hacia la persona que va dirigida a la arenga, que esa persona lo pueda captar muy bien, es decir, crearle una imagen en la cabeza que le permita recordarla con facilidad. Yo creo que en ese aspecto, sobre todo en el aspecto deportivo, cuando hay tanta responsabilidad como un torneo, un partido o cualquier tipo de evento deportivo, creo que es muy bonito el conseguir que esa persona lo visualice y visualice la victoria. Y aunque no llegue a lo mejor a conseguir la victoria, que disfrute de ese día. Y creo que eso es precioso. Yo, Leire, te quiero hacer una pregunta en arenga que acaba de hacer Gonzalo. Si hay algo que ha sobresalido es la palabra o las palabras ese día, ese día. ¿Es un requisito básico en una arenga tener una estructura anafórica en este caso? ¿O? Sí, a mí me parece que es una estrategia poética muy, muy, muy útil para empezar porque da ritmo, la reiteración de conceptos, de palabras, otorga melodía al discurso y además también remarca cuáles son las palabras importantes que deben quedar ancladas en la mente del oyente. Así que me parece una estrategia muy sabia a la hora de construir un discurso, la cual no hemos comentado, pero gracias por la aportación. Gracias a ti. ¿A ti te han arengado alguna vez y cómo lo han hecho? Una arenga como tal no recuerdo, pero sí que oraciones sueltas, frases sueltas que en el momento en el que me las dijeron marcaron algo y me hicieron un clic. Pues antes de salir a competir, cuando hacía gimnasia rítmica o antes de salir a dar un discurso que me ponía especialmente nerviosa, quizás en ese momento la frase de alguien te da unos ánimos que jamás habrías imaginado que se podrían desprender de la palabra.
y puede parecer una tontería, pero cambia muchísimo la actitud con la que sales al campo de batalla. Yo solo tengo una pregunta para Leire, y es si alguna vez has tenido que hacer tú una arenga para alguien. Si la he hecho, creo que ha sido sin ser consciente. Y ese puede ser un problema, porque entonces estamos hablando de arengas improvisadas que no has preparado con anterioridad y que seguramente no resulten tan efectivas como las que llevan preparación. Entonces, ves ciertas diferencias con respecto a la improvisación de tener que construir un discurso a tener el tiempo para prepararlo y estructurarlo bien, claro. En mi caso sí que hay una diferencia crucial si me lo he preparado o no. También es cierto que estoy segura de que hay muchísimos entrenadores que son magníficos oradores y que han trabajado tantísimo el género de la arenga que no necesitan casi una preparación lingüística como tal antes de construirla. Porque son magos no solo del deporte, sino también de la palabra, porque forma parte del día a día de un entrenador, creo yo, arengar a sus soldados. Bueno, Leire, pues muchísimas gracias de nuevo por la sección y muchísimas gracias por esta última reflexión de decirnos que incluso en el deporte podemos aprender a comunicar de forma diferente y sobre todo extraordinaria. Un placer, como siempre. La persona de la que os hablaremos esta semana es Kepa Acero. Os vamos a hablar de un surfista que compitió en su juventud durante montones de circuitos mundiales de surf, pero que un día decidió dejarlo todo. Decir, no tiene sentido que siga haciendo surf. Ahora me voy a coger una cámara y voy a recorrer el mundo mostrando cómo es. Sitios inhóspitos, sitios imposibles. Y como él mismo se define, Kepa Acero, sencillamente voy a contar historias. Voy a recorrer el mundo, voy a visitarlo y contarlo. Él mismo dice, en los vídeos que va subiendo a YouTube, que la cuestión siempre es la misma. Ir a algún lugar donde hay una ola tremenda, una ola increíble, un inmenso tsunami, dominarlo y volverse. Pero él mismo dice que eso es una excusa. Es únicamente el contexto para ir a un sitio y contar una historia. ¿De qué forma habla Kepa? ¿Cómo transmite? Pues es muy bonito porque Kepa lo hace a modo de diario, como si fuera un recuerdo. Cuando va a Brasil, cuando va a Sudáfrica, lo cuenta como que lo ha visitado, lo que ha conocido. Entonces, se puede asimilar a un diario de bitácora. Y de alguna forma consigue construir un lenguaje similar a un diario de aventuras, a literatura de aventuras, pues como puede ser El último mohicano, ese tipo de novela, en la que de alguna forma se construyen una serie de sucesos que se van construyendo en un bonito recuerdo al final. Ese es un diario como la gran alta literatura de aventuras. Y en ese aspecto resulta muy descriptivo cuando accede a un pueblo, a una tribu prácticamente perdida, a un lugar de la India en la que no hablan ni inglés y no te puedes casi ni comunicar. Te lo va contando con gran descripción. Y aunque tú no conozcas ese lugar, lo acabas descubriendo, digamos que viajas con él. Una cosa también que hace muy bonita y muy importante a la hora de hablar es contextualizar. Siempre antes de ir a algún sitio, a algún país, te habla un poco del por qué van a ir. Pues tan sencillo como que en Google Earth han encontrado unas olas increíbles. Te habla un poco de la gente con la que se encuentra, te lo contextualiza mucho y aunque tú no lo conozcas, en ese momento lo vas a descubrir. Y de esa forma utiliza un recurso muy claro, que es usar la voz en off. Es decir, cuando construye el vídeo, cuando lo edita, mete una voz en off, que es él mismo hablando, en el que te está explicando a dónde va y por qué va. Y luego, por supuesto, también está el lenguaje directo. Él mismo habla con las personas y sale él hablando directamente con la gente. Entonces, de alguna forma, lo que acaba construyendo es que la experiencia es una fuente de aprendizaje. Al final, el ir allí, estar allí, conocer a la gente, hablar con ellos, es una de las máximas fuentes de aprendizaje que podemos tener. La propia experiencia, el estar a punto de que te pase algo horrible, salvarte por poquito y poder contarlo. Y al final es un poco como aprendes, como vas descubriendo la vida. Es muy interesante porque al encontrarse con gente tan diversa, no plantea discursos muy complejos, con muchos modismos, con muchas metáforas. Sencillamente llega a un sitio y lo cuenta, con la máxima claridad
y de la forma más directa posible que pueda tener. Porque sencillamente quiere comunicar, quiere ir y contarlo. Y de esa forma hace algo tremendamente original con sus vídeos, que muchos de ellos son vídeos mudos. Son 2 o 3 minutos de imágenes con alguna música en la que él está a lo mejor recorriendo la carretera, surfeando alguna ola, en un pueblo, cocinando un poco de pescado con la gente de allí, de un sitio en el que a lo mejor no hay ni carretera, hay un camino, y tienes un vídeo de 3 o 4 minutos de tan solo ver. Y de esa forma, incluso con esa imagen y con esa música, también comunica, también cuenta. Un aspecto muy bonito y muy interesante es la entrevista que tiene a la gente desconocida. De alguna forma se encuentra gente por su camino, extraña, particular, que tiene una historia que contar, que tiene algo bonito de contarnos. Y de esa forma pues da voz a una gente que de otra forma nunca lo hubiese podido tener. Gente inhóspita en un lugar extraño que tiene algo muy importante que decirnos, que si no lo sabríamos. Entonces, en esa forma, cuando hace esa entrevista, es muy importante que se aleja de formalismos, no busca una forma muy complicada de comunicar, sino incluso se permite bromas, se permite tonterías, para que la persona se sienta a gusto y que sepa que va a contar todo lo posible. Entonces, en ese aspecto, busca el encuentro, busca que ese momento con esa persona sea único y que se pueda repetir algún día, a lo mejor, con suerte. Entonces, de esta forma tiene una frase muy bonita, con toda esta forma que tiene de vivir, de ir a la otra punta del mundo, que el surf sea también una forma de comunicar este deporte tan curioso, tan complejo también, sea una forma de conectar mundos, conectar países, conectar personas que de alguna forma jamás se hubiesen podido conocer. Y tiene una frase muy bonita que dice: nuestro destino nunca es un lugar, es una forma de vivir. Entonces, viviendo, digamos que de alguna forma muy metódica todos, con estos vídeos, con esta forma que tiene Kepa Acero de comunicar, es como asomarse por una pequeña ventana para ver un mundo que, aunque conozcamos, siempre nos sorprende. Gracias, Gonzalo Olmedo, por traernos el personaje de la semana. Ese personaje que quizás pueda llegar, o él o sus compañeros, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque el surf será deporte olímpico. Unos Juegos Olímpicos que van a demostrar la modernidad y cómo los nuevos deportes, por ejemplo también el skate, entrarán en la disciplina olímpica. Esa imagen que, por ejemplo, quiso trasladar España en Barcelona 92 de apertura al mundo, o esa imagen que tristemente intentó trasladar el régimen nazi en el 36 sobre cómo el poder podía transmitir una imagen muy potente alrededor del mundo para conectar o separar civilizaciones. Chicos, ¿cómo habéis visto el programa de hoy en una palabra? Yo lo voy a decir: unión. Competición. Aliento. Bueno, ya sabéis que hacemos esto porque nos encanta contar historias para que vosotros contéis las vuestras.